Capítulo 146. A la mañana siguiente. Palacio Imperial de Eisenkrone. Me atrevo a rogar ante mi señor. Por favor, guíe a este siervo de su señoría que está ante sus ojos para que pueda dejar las cargas del mundo y entrar en el descanso eterno. También, como un ser humano y no como el emperador del imperio, le ruego que reciba esta pobre alma en sus brazos y perdone sus pecados. Un sacerdote recita silenciosamente una oración junto a la habitación del emperador. En medio de un noble silencio, los cercanos bajaron la cabeza y Sylvia sostenía la mano de su padre mientras intentaba contener su llanto. El duque Belvar, que observaba la escena, entrecerró los ojos en silencio. Al final no pudo superar su enfermedad. Ver al aparentemente inmortal Bertán al borde de la muerte transmitía varias emociones. Fue el emperador Bertán quien, heredando el poder de la generación anterior, implementó políticas progresistas una tras otra, trayendo nuevos vientos al imperio. El imperio parecía estar entrando en una época de prosperidad. Al menos, hasta que comenzó la guerra. Cuando estalló la guerra debido a la discordia con los países aliados, Bertán no pudo concentrarse solo en los asuntos internos y, para alentar a los soldados, fue personalmente al campo de batalla para luchar junto a ellos. Incluso reduciendo sus horas de sueño. Como resultado, Bertán enfermó rápidamente. Este era el resultado de una política que no cuidó de su propio cuerpo. El poder que parecía eterno se tambaleaba miserablemente como una vela ante el viento. Sabemos que el Señor intercede fervientemente por nosotros. Por lo tanto, por favor considere con generosidad las dificultades que ha sufrido y las decisiones erróneas que ha tomado. Bajo la bendición de los ángeles, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos fervientemente para que lo guíe al cielo. Amén. El sacerdote, tras terminar su oración y hacer la señal de la cruz, retrocede. Al confirmar que la oración ha terminado, Bertán gira la cabeza y mira a Sylvia con ojos que apenas puede mantener abiertos. Hija mía. Ven aquí. Bertán, aunque exhalaba con una respiración entrecortada que parecía que se cortaría en cualquier momento, no se olvidó de dar varios consejos a su hija Sylvia. Aunque a Belvar le parecían consejos innecesarios. La muerte de Bertán será el comienzo de una revolución. Bertán era un emperador respetado tanto dentro como fuera del país. Servía al pueblo sin despreciar a los nobles, sabía luchar por sus soldados y había llevado muchas batallas a la victoria. Belvar también consideraba a Bertán como un buen emperador. Pero cometió un error. Y ese fue hacer que sus hijos lucharan entre sí por el derecho de sucesión al trono. No era que Belvar no entendiera el corazón de Bertán. Probablemente pensó que un príncipe con grandes ambiciones pero sin sentido de la realidad enfermaría al país. Por eso quería dejar el trono del emperador a Sylvia, que tenía buena capacidad administrativa y preocupación por el pueblo. La prueba fue que después de posponer una y otra vez la selección del sucesor, le entregó el trono cuando Sylvia obtuvo una victoria decisiva. El problema era que esa elección hizo que los nobles le dieran la espalda. ¿Una emperatriz? ¿Realmente crees que los nobles la seguirán en silencio? Que el emperador fuera una mujer no solo iba en contra de la legitimidad de la familia imperial, sino que inevitablemente provocaría la rebelión de los nobles. Las familias nobles básicamente transmiten todo el poder y la riqueza al hijo mayor. Eran los nobles actuales quienes ocupaban la posición de jefes de familia pensando que eso era natural. Pero el emperador, que ocupaba la posición más noble del imperio, había transmitido el poder y la riqueza a su hija y no a su hijo mayor, lo que era como insultar a todas las casas nobles. El descontento pronto se convirtió en una fuerza de unión, y los nobles poderosos pudieron unirse bajo el pretexto de que el emperador no siguió la legitimidad de la familia imperial. Belvar, que actualmente los lideraba, había decidido recuperar el estatus de los nobles a partir del día de la muerte de Bertán. Para eso, era necesario aislar y eliminar a Daniel Steiner, quien estaba actuando como el perro fiel de la actual emperatriz Sylvia. ¿Pero cómo? Hace unos días, mientras Belvar se sumía en sus preocupaciones, un hombre vino a verlo. El hombre, que se identificó como un espía de los países aliados, le transmitió que el conde Caledra quería mostrarle su favor. Le dijo que si se daban la mano, podrían matar definitivamente a Daniel Steiner. Aunque estaba indeciso, al escuchar el plan del conde Caledra, Belvar no pudo evitar sonreír. Dijo que planeaban realizar un ataque de cerco utilizando el Ethelium.
Era una estrategia que ni siquiera un genio estratega como Daniel Steiner podría imaginar. No, incluso si lo imaginara, no creía que apostaría por una probabilidad tan baja. Daniel Steiner morirá en el frente oriental. Incluso si no muere, si sufre una gran derrota en el campo de batalla, podremos usarlo como pretexto para convertirlo en un títere. Y después. Mientras Belvar revisaba lentamente el plan en su mente, sucedió. Belvar. Ven aquí. La voz de Bertam, agotada al límite, borra los pensamientos de Belvar. Arreglándose la ropa, Belvar se arrodilla junto a Bertam, que yace en la cama. ¿Me llamaba? Sí. Belvar, tú lo sabes bien. El imperio está actualmente en un punto de inflexión. Por eso necesito tu ayuda. Por favor, ayuda a mi hija para que el gobierno se mantenga estable. No se preocupe. Definitivamente lo haré. Sí. Yo te... Mientras hablaba, Bertán gira la cabeza con dificultad y sus palabras se desvanecen. Porque en los ojos de Belvar, que lo miraba desde arriba, no se podía encontrar ni tristeza ni compasión. La única emoción en sus ojos era ambición. Al ver esto, la respiración de Bertán comienza a acelerarse. Tú. Las palabras subsiguientes no continúan. Bertán había estado preocupado todo este tiempo por cuando Daniel Steiner mostraría sus colmillos, por lo que no había prestado mucha atención a los nobles. El deterioro progresivo de su salud, que le impedía mantener la mente clara, también tuvo un gran impacto. Por eso, cuando Selvia ascendió al trono del emperador, consideró la oposición de los nobles como un fenómeno temporal. Lo consideró como uno de los problemas que siempre enfrenta un emperador en el período de transición de poder. Pero no era así. La oposición de los nobles era parte de un plan meticuloso. Y finalmente pudo saber quién era el líder de ellos. Tú. Bertam, apretando los dientes con fuerza, agarra la manga de Belvar, pero no tiene fuerza en las manos. Belvar, que miraba con pena de Bertam moribundo, extiende su mano. No tiene que preocuparse. Belvar agarra la muñeca de Bertam y lentamente la suelta. Yo estaré al lado del emperador para asistirlo. Viendo la sonrisa que floreció en los labios de Belvar, Bertam pudo darse cuenta. Quien quería devorar al imperio no era Daniel Steiner sino... Era el viejo zorro que estaba frente a él. Daniel, que se levantó temprano en la mañana, cumplió normalmente con sus deberes como jefe de Estado Mayor. Recibió informes del plan de operaciones del personal y pasó el tiempo prediciendo los movimientos del enemigo según la información que había captado. Después de pasar la mañana así, por la tarde inspeccionó la línea defensiva con las manos detrás de la espalda. Cuando el jefe de Estado Mayor, que debería estar en el cuartel general, llegó hasta la trinchera, los soldados y oficiales inferiores que estaban descansando se levantaron sorprendidos, pero Daniel solo sonrió y asintió con la cabeza. Luke, que seguía a Daniel, inclinó la cabeza con curiosidad. Porque hoy la expresión de Daniel parecía feliz, más allá de estar en paz. Jefe de Estado Mayor. Daniel, que estaba animando a un soldado en la trinchera, volteó la mirada ante la pregunta de Lucky. ¿Qué pasa, ayudante? ¿Ha ocurrido algo bueno hoy? ¿Algo bueno? Daniel sonrió y se encogió de hombros una vez. No sé a qué te refieres. ¿Tú lo sabes? El soldado, que estaba de pie rígidamente frente a Daniel, respondió rápidamente. No lo sé. Pero si el jefe de Estado Mayor está de buen humor, me atrevo a suponer que la situación de la operación está yendo según lo planeado. Era algo medio correcto y medio incorrecto. Solo estaba agradecido con el comandante de la división por haber aceptado su orden de búsqueda, que era como atrapar nubes. Un pelotón que cruzó la línea del frente para establecer y activar las coordenadas del Ectelium. Es imposible. Ni siquiera se sabe si esa tecnología ha sido desarrollada. Por lo tanto, podría considerarse una operación extremadamente cercana al fracaso. Viendo que el carácter del comandante de la división parece bastante desagradable, seguramente me reprenderá severamente cuando la operación de búsqueda fracase. Muy bien. Si mostraba algo de resistencia ahí y llegaba hasta la desobediencia de órdenes, podría naturalmente quitarse el uniforme. Como mínimo, se juzgará que no soy apto como comandante en el frente y seré asignado a actividades en la retaguardia. De una forma u otra, eran buenas noticias para Daniel. Jefe de Estado Mayor. Una voz familiar se escucha detrás de él.
Al darse vuelta, era el mayor Pelp, el oficial de inteligencia. Daniel, que pensó que la paciencia del comandante de la división ya se había agotado, abrió la boca con calma. ¿Qué pasa? Pelp, que parecía haber corrido hasta aquí, habló después de controlar su respiración. El comandante de la división lo llama. Dice que regrese inmediatamente al cuartel general. Ya veo. Debe estar muy enojado. Daniel, pensando que por fin había llegado el momento, intentó reprimir una sonrisa y puso una expresión complicada. Sin embargo, Pelp solo puso un signo de interrogación sobre su cabeza, como si no entendiera. ¿Eh? Está muy contento. Incluso está sacando el whisky que tenía escondido. ¿Dices que está contento? Daniel, invadido por una sensación de inquietud, endurece su expresión. Pelp, que no se dio cuenta de esto, asintió con una sonrisa brillante. No podría estar más feliz. Dice que, tal como usted dijo, cuando registraron el bosque, capturaron a un pelotón enemigo que estaba transportando Ethelium dentro de una cueva. La voz de Pelp era tan fuerte que todos los soldados y oficiales inferiores en la trinchera se dieron vuelta. Todos ellos miraban a Daniel con una expresión de admiración. ¿El jefe de Estado Mayor ha vuelto a lograr algo? Había oído que era un héroe de guerra, pero lograr resultados tan pronto después de asumir el cargo. Confiaba en usted. Jefe de Estado Mayor. Cuando un soldado gritó en voz alta, empezaron a surgir vítores por todas partes. En medio de sus vítores, Daniel, que cerró los ojos en silencio, pensó. ¡Qué mierda! Que se podía olvidar de ser dado de baja. Capítulo 147. Daniel, que no podía ignorar el llamado del comandante de la división, siguió al oficial de inteligencia Pelp. Tras salir de la trinchera y llegar al cuartel general de campaña, Daniel se convirtió en el centro de atención de numerosos oficiales. A los ojos de los demás, Daniel era un genial jefe de Estado Mayor que, desde su llegada, había atacado el punto débil del enemigo. Algunos oficiales que vieron a Daniel incluso dejaron discretos elogios mientras se cruzaban. Jefe de Estado Mayor. Fue una excelente operación. Por favor, continúe liderando al ejército. Cada una de sus palabras resultaba una carga para Daniel. Pero como no podía ir por ahí diciendo es un malentendido. Sí di la orden, pero no creía que realmente existiera. Solo asentía con la cabeza manteniendo una expresión solemne. Después de pasar por varios oficiales, Daniel finalmente pudo llegar a la tienda de mando. El comandante de la división lo estará esperando dentro. Daniel asintió a las palabras de Pelp y, suspirando en secreto, entró en la tienda. El comandante de la división Mordón estaba examinando el mapa de operaciones que mostraba la situación del frente, cuando sintió una presencia, se dio la vuelta y al ver a Daniel, su rostro se iluminó. Oh. Nuestro jefe de Estado Mayor. Bienvenido. Mordón mostraba una amable sonrisa, sin rastro de la actitud brusca que había mostrado el primer día. Tenías razón. Esas ratas de los países aliados habían cruzado la línea del frente y se escondían en una cueva en el bosque cerca de la división. Como se esperaba de un oficial de élite del cuartel general, realmente eres diferente. Es demasiado elogio. ¿Demasiado elogio? Pero si ni siquiera he empezado a elogiarte. Mordón soltó una gran carcajada, dio unas palmadas en el hombro de Daniel y se dirigió a una mesa improvisada. Sobre la mesa había 2 vasos y una botella de un costoso whisky. Mordón, ya sentado, abrió la botella de whisky y dijo. He oído que te gusta el whisky. Ven y siéntate. Aunque me gusta el whisky, en el campo de batalla la bebida. Entiendo, pero siéntate primero. No me gusta repetir las cosas. Daniel, pensando que no podía rechazarlo, caminó hacia la mesa, sacó una silla y se sentó. Al ver que Daniel se había sentado, Mordón tomó la botella de whisky y le sirvió en un vaso. Este es un Lantemille de 32 años. No es fácil de conseguir. Cuando dice Lantemille, sí. Es uno producido por nuestra familia. Hemos sido destiladores por generaciones. Honestamente, aunque la gente de nuestra familia tiene mal carácter, hacemos un licor excelente. Te gustará. Después de escuchar eso, no podía negarse a probarlo. Entonces tomaré solo un sorbo. Daniel levantó el vaso, mojó sus labios y quedó genuinamente sorprendido. Tiene un sabor extremadamente limpio.
A Mordón pareció gustarle la breve apreciación de Daniel y soltó una risa baja. Tienes buen criterio. Esa es la razón por la que nuestra familia puede hacer negocios con bebedores exigentes. Puede que no sea de primera clase, pero definitivamente es de segunda. Pero en fin. Mordón, tras servirse también en su vaso y dejar la botella, miró a Daniel. Has hecho algo increíble. Para ser honesto, no te creía. Así que el rumor de que eres un héroe de guerra no era falso. Solo tuve suerte. No hay necesidad de ser modesto. Incluso si fue suerte, el hecho es que lograste resultados. Como probablemente sabes, si lo hacemos bien, podríamos usar la estrategia del enemigo en su contra. Mordón levantó su vaso, bebió el whisky y soltó un suspiro profundo. Mirando el vaso vacío con una sonrisa profunda, Mordón se volvió hacia Daniel. Encontramos un telégrafo Morse en sus mochilas. Después de una breve reflexión, Daniel respondió. Planeaban transmitir las coordenadas en código Morse para evitar que interceptaran sus comunicaciones. Incluso si fueran interceptadas, las habrían encriptado, por lo que el ataque enemigo habría comenzado antes de que pudiéramos descifrarlas. Como se esperaba, eres inteligente. Entonces, ¿también sabes cómo descifrar rápidamente el código Morse encriptado y la frecuencia de operación? La persuasión sería lo ideal, pero considerando que los enemigos arriesgaron sus vidas para cruzar la línea del frente, es imposible que funcione. ¿Entonces está pensando en torturarlos? Ante la seria pregunta de Daniel, Mordón se encogió de hombros. Sé que es inhumano, pero no hay alternativa. Estamos en guerra, después de todo. Si no podemos obtener información del enemigo, seremos nosotros quienes muramos. No estaba equivocado. El campo de batalla no era un lugar donde uno pudiera avanzar solo con métodos humanos. Considerando que los países aliados también torturaban y ejecutaban prisioneros del imperio, tarde o temprano, era lo mismo para ambos bandos. ¿La tortura está en progreso ahora? Ante la pregunta de Daniel, Mordón asintió. Hay un oficial que tiene confianza en esa área, así que se lo encargué. También ayudó en la captura del pelotón enemigo. Ah, ahora que recuerdo, es alguien que tú trajiste. Yo. Daniel, curioso sobre quién podría ser, miró en silencio, y Mordón añadió. Deberías conocerlo ya que tienen relación. ¿Es el subteniente Frien? Tan pronto como escuchó el nombre Frien, Daniel soltó apresuradamente. Eso no puede ser. Podría volverse peligroso. La reacción de Daniel pareció extraña a Mordón, quien pronto sonrió como si hubiera entendido. Realmente amas a tus subordinados. No te preocupes. El prisionero está atado a una silla y no puede ofrecer ninguna resistencia. No tienes que preocuparte de que el subteniente Frien salga herido. Mientras miraba a Mordón, quien sonreía mientras se servía otra copa, Daniel sudaba frío. Porque lo que Daniel estaba preocupado ahora no era por Frien, sino por el prisionero que estaba siendo torturado. Que Frien, quien está obsesionado con el nacionalismo, se encargue de la tortura de un oficial de los países aliados. Era como arrojar un pescado untado con hierba gatera a un gato. Centro de interrogatorios temporal de campaña. Daamen, el líder del pelotón de los países aliados, atado a una silla, soltó un gemido. Su mente seguía confusa. Las tropas imperiales, que deberían haber estado completamente desinformadas, iniciaron repentinamente una operación de búsqueda y llegaron hasta la cueva. Cuando se dio cuenta, el ejército imperial ya rodeaba todo el lugar, por lo que no pudieron escapar. Finalmente fueron capturados, llevados a la 7 División y se convirtieron en prisioneros. Maldición. El ejército imperial, por supuesto, intentaría torturarlos para obtener información. Pero Daamen apretó los dientes mientras abría ampliamente sus ojos teñidos de odio. ¿Crees que me rendiré ante esa tortura? Preferiría morir antes que revelar información que dañaría a los países aliados. Mientras se fortalecía con esa determinación, una oficial femenina entró por la puerta del centro de interrogatorios temporal. La mujer, con el cabello castaño rojizo trenzado hacia atrás, tenía ojos negros claros y profundos. ¿Qué es esto? ¿Intentan calmarme? Era desconcertante ver una apariencia tan joven y delicada que no combinaba con la tortura. La mujer, al ver a Daamen, sonrió suavemente. Hola. Soy la subteniente Frien, quien sirve al coronel Daniel Steiner, nuestro actual jefe de Estado Mayor. ¿Daniel Steiner?
Al escuchar un nombre que era imposible no conocer, Dahmen esbozó una sonrisa burlancia. Mierda. Me preguntaba qué loco había ordenado una operación tan demente, y resulta que era el demonio del imperio. Ahora todo tenía sentido. Daniel Steiner, famoso por ser un genio estratega y por su infame comportamiento demoníaco, habría visto a través de la operación de los países aliados sin problemas. Pero aún así, ¿cómo demonios ese hijo de perra se dio cuenta? Dahmen se calló a mitad de la frase. La mujer que se había presentado como Frien lo estaba mirando con unos ojos extremadamente fríos. Qué extraño. No recuerdo haberle dado permiso para insultar al santo. Aunque sintió que el ambiente se volvió pesado, Dahmen solo resopló con desdén. ¿Santo? No me digas que estás llamando santo a ese demonio. Parece que Daniel Steiner no es el único loco en el ejército imperial. Frien, que había estado observando silenciosamente a Dahmen, de repente sonrió y caminó hacia una esquina. Allí había una mesa de madera con herramientas de tortura. Antes de iniciar una conversación en profundidad, parece necesario reeducar a alguien como usted, que es un hereje y una bestia. Será una conversación algo violenta, pero no hay alternativa. Frien tomó unas pinzas y las examinó lentamente. ¿Sabe? ¿Conoce la razón por la que normalmente se arrancan las uñas durante la tortura? Es porque debajo de las uñas hay concentradas terminaciones nerviosas muy sensibles a los estímulos. Además, las uñas no están simplemente pegadas a la superficie de la piel, sino que están profundamente fijadas hasta la raíz. Si las quitas a la fuerza, la base de la uña y la raíz se desgarran, causando sangrado severo y daño tisular. Frien abrió y cerró ligeramente las pinzas. Durante ese proceso, se secreta una sustancia química llamada prostaglandina, que hace que los nervios sean más sensibles, causando un dolor extremo. Se me ocurrió una analogía. Es como golpear con un martillo un trozo de carne cortado con un cuchillo. Seguramente será extremadamente doloroso. Aparentemente satisfecha con el estado de las pinzas, Frien se dio la vuelta y se acercó a Dahmen. Pero, ¿sabes? Normalmente dicen que una vez que se han arrancado las uñas de los 10 dedos, ya no se puede infligir más dolor. Porque el sujeto se desmaya o su umbral de dolor aumenta. Espera. No te acerques. Pero creo que usted no tiene que preocuparse por eso. De hecho, soy muy hábil en magia curativa. Podré regenerar las uñas en el mismo lugar varias veces y volver a arrancarlas. La respiración de Dahmen comenzó a acelerarse. Su cuerpo temblaba como si tuviera convulsiones cada vez que Frien daba un paso más cerca. ¿No siente curiosidad ahora? Una sombra cayó sobre el rostro de Dahmen. Me pregunto. Frien, mirando a Dahmen que la observaba aterrorizado, sonrió suavemente. ¿Con qué uña se reeducará? Capítulo 148. Pelp, el oficial de inteligencia, tras confirmar que Daniel había entrado en la tienda de mando, se dirigió al centro de interrogatorios temporal de campaña. Dijo que era la subteniente Frien. Aunque ella dijo que tenía confianza en el interrogatorio, obtener la información deseada torturando al oponente no era tarea fácil. Si se preguntaba si la tortura en sí era difícil, podría responder que no. Cualquiera podía infligir dolor al oponente si conocía los métodos. Lo más difícil al realizar una tortura era precisamente mantener la mente íntegra. Cuando comienza la tortura, la víctima se retuerce de dolor y grita. Grita nerviosamente, luego suplica, y a veces incluso llama a su familia pidiendo perdón. Es natural que incluso la persona más despiadada se perturbe psicológicamente al presenciar algo así. Aunque conceptualmente se entienda que se necesita obtener información de la persona frente a uno para evitar que numerosos aliados sufran daños, psicológicamente es difícil de aceptar. En ese caso, uno se altera por el dolor y las súplicas del oponente, y finalmente renuncia a realizar la tortura. En el peor de los casos, incluso se puede llegar a traicionar a los aliados intentando ayudar al torturado por sentir compasión. A los ojos de Pelp, parecía que Frien seguiría un camino similar. Es una mujer joven que se convirtió en oficial. Es admirable, pero claramente no estará acostumbrada a la tortura. A menudo ocurría que los novatos, llevados por el entusiasmo, realizaban torturas y luego vomitaban o entraban en pánico al ver a la víctima sangrar y gritar. Yo mismo experimenté un trauma durante un tiempo después de realizar mi primer interrogatorio con tortura.
Por eso Pelp se dirigía al centro de interrogatorios, preparado para cuando Frien se rindiera. Incluso si la subteniente Frien llora diciendo que no puede hacerlo, Pelp no tenía intención de regañarla. Entendía bien que la tortura es un acto que causa un impacto psicológico no solo en quien la sufre, sino también en quien la realiza. Cuando Pelp, quien había decidido ser un superior ideal y ofrecer ánimo, llegó al centro de interrogatorios temporal, los soldados que custodiaban la entrada se volvieron hacia él. Como estaban en campaña, no saludaron. Oficial de inteligencia. ¿A qué ha venido? Ante la pregunta del soldado, Pelp respondió con calma. He venido a verificar si el interrogatorio está progresando adecuadamente. Ante las palabras de Pelp, los soldados se miraron entre sí y respondieron con desgana. Creo que sería mejor que lo viera usted mismo. Eso es justo lo que pretendía. ¿Me dejan pasar? Los soldados asintieron y se apartaron, permitiendo que Pelp entrara al centro de interrogatorios. Subteniente Frien. ¿Cómo va el interrogatorio? Pelp, quien había entrado levantando la tela de la entrada, se quedó paralizado en ese mismo lugar. Las dos manos de Daamen, el líder del pelotón de los países aliados atado a la silla, estaban cubiertas de sangre. Debajo había al menos 20 uñas caídas. ¿Qué demonios? Mientras Pelp permanecía aturdido sin saber qué había ocurrido, Frien golpeó ligeramente las pinzas con la mano y dijo. Bueno. Hagamos la última pregunta. ¿Cómo debe referirse al coronel Daniel Steiner a partir de ahora? Ante la pregunta de Frien, Daamen murmuró sombríamente con expresión perdida. Santo. El coronel Daniel Steiner es un gran soldado y al mismo tiempo un santo. Debido a esto, Pelp no pudo evitar sentirse consternado. Dios mío. Esa no era una declaración que pudiera salir de la boca de un líder de pelotón de los países aliados. En otras palabras, Frien había pisoteado tanto la mente del líder del pelotón de los países aliados. Mientras Pelp, desconcertado, observaba aturdido, Frien esbozó una ligera sonrisa. Muy bien. Entonces, ¿qué son usted y los países aliados que no solo han insultado a nuestro coronel Daniel Steiner sino que incluso planearon matarlo? Esta vez, Daamen no respondió y apretó los dientes. Al ver esto, Frien ladeó la cabeza. Vaya, vaya. ¿Todavía no está completamente reeducado? Entonces esta vez. Frien usa las pinzas para levantar la barbilla de Daamen. Con las miradas forzadamente encontradas, Frien borró su sonrisa y dijo. ¿Qué tal si le arrancamos un diente? La respiración de Daamen comenzó a acelerarse. Cuando Daamen, aterrorizado, negó desesperadamente con la cabeza, Frien sonrió amablemente como si le diera otra oportunidad. Vamos. Si no quiere sufrir, debe demostrar que ha sido reeducado, ¿no? ¿Responderá a mi pregunta? Daamen, asintiendo enérgicamente con la cabeza, gritó para salvar su vida. Insultar al coronel Daniel Steiner es propio de bestias. Intentar atacar al coronel Daniel Steiner, que es prácticamente un santo, es peor que ser una bestia. Por favor, perdóneme. Satisfecha con la respuesta de Daamen, Frien retira las pinzas. Ahora está completamente reeducado. Me alegra mucho. Entonces, de ahora en adelante, Frien, que estaba hablando amablemente, sintió una presencia y miró a un lado. Al ver a Pelp, Frien parpadeó un par de veces con sus ojos negros y pronto sonrió. Ah. Oficial de inteligencia. Llega justo a tiempo. Frien, hablando normalmente con la cara salpicada de sangre, era el horror personificado. Pelp, que no quería señalarlo particularmente, carraspeó y se acercó. Dijo que era la subteniente Frien. Parece que el interrogatorio ha sido exitoso. Sí. Pude averiguar todo sobre la frecuencia de operación e incluso sobre la encriptación del código Morse. Por supuesto, tendríamos que interrogar a otros prisioneros para hacer una verificación cruzada. ¿Planea hacer lo mismo con los otros prisioneros? Frien ladeó la cabeza como si no entendiera qué tipo de pregunta era esa. ¿No deberíamos hacerlo si es necesario? No se debe mostrar misericordia a los traidores del imperio y a las bestias de los países aliados. Como era una afirmación sorprendentemente ortodoxa, Pelp no pudo refutarla. Sintiendo un inexplicable temor hacia Frien, Pelp carraspeó para cambiar de tema. Impresionante. Has obtenido la confesión del enemigo en menos de medio día.
¿Acaso has aprendido técnicas de interrogatorio de alguien específicamente? No he aprendido de nadie en particular. Simplemente seguí el consejo del coronel Daniel, quien reconoció mi habilidad y me aconsejó practicar sin descanso. Frien, al mencionar a Daniel, sonrió tímidamente como una chica enamorada. Mientras sostenía las pinzas ensangrentadas. Era genuinamente aterrador. Ya veo. ¿El jefe de Estado Mayor te ha guiado? Pelp, respondiendo con desgana, miró hacia abajo al líder del pelotón de los países aliados atado a la silla. Mientras observaba a Gaamen, quien sollozaba tras haber abandonado su orgullo y humanidad, Pelp tomó una decisión. Aunque me cueste la vida, nunca debería traicionar a Daniel Steiner. La última hora de la tarde, en la oficina del director de seguridad. Se dice que el emperador anterior no pasará de hoy. Entonces, con su fallecimiento, se celebrará el funeral de Estado. Ante las palabras de su asistente, Otto, el director de seguridad, asintió sonriendo. ¿Qué pasará cuando se celebre el funeral de Estado? La Unión de Nobles propondrá a Su Majestad Imperial la declaración de la ley marcial, alegando que necesitan controlar la división interna. Como el comandante de defensa ha decidido ponerse del lado de Belvar, es un paso necesario para tomar el control del sistema. Pero incluso si se apodera del sistema, la autoridad para comandar al ejército sigue estando en manos de Su Majestad Imperial. Si no toma control del Palacio Imperial rápidamente, Su Majestad seguramente llamará a tropas externas a la capital. Por eso, si fuera yo, convencería a Johannes, el capitán de la Guardia Imperial. No será fácil, pero él valora la legitimidad de la familia imperial tanto como Belvar, así que seguramente... Otto se calló a mitad de la frase. La puerta de la oficina se abrió de golpe y entró el subdirector. El subdirector inclinó brevemente la cabeza ante Otto, que estaba sentado frente al escritorio, y se acercó. Director. Ha llegado nueva información relacionada con el coronel Daniel Steiner. ¿Información? El coronel Daniel Steiner ha detectado y capturado como prisioneros a un pelotón de los países aliados que transportaba mineral de etelium. Ha bloqueado un as bajo la manga preparado por los países aliados. Los ojos de Otto se abrieron como platos. Era difícil de creer, pero no había razón para que el subdirector le mintiera. ¿Pruebas? El subdirector sacó unos documentos que llevaba en la cintura y se los entregó a Otto. Son datos recibidos de la 7 División. Creo que será más rápido si los ve usted mismo. Otto, tras recibir y abrir los documentos, no pudo evitar sorprenderse. Los documentos indicaban que el jefe de Estado Mayor, Daniel Steiner, había convencido al comandante de la división para realizar una operación de búsqueda, y que dicha operación había tenido éxito, rodeando y capturando a un pelotón enemigo que transportaba mineral de etelium. ¿Cómo demonios supo esto? ¿Es más que un genio? Otto, admirado, pasó a la siguiente página y se detuvo. Había una foto adjunta. Esto es... Era una foto del líder del pelotón de los países aliados, con las uñas arrancadas y cubierto de sangre, llorando y suplicando por su vida. El subdirector, que sabía qué tipo de foto estaba viendo Otto, explicó. Dicen que esto lo hizo un subordinado del coronel Daniel Steiner. No es seguro, pero según los rumores, advirtió que quienes traicionaran al imperio sufrirían el mismo destino. Una sonrisa intrigada apareció en los labios de Otto tras escuchar la explicación del subdirector. Parece que Daniel está advirtiendo a Belvar de alguna manera. Otto, tras frotarse la barbilla una vez, entrecerró los ojos en silencio. No puede ser. Mientras consideraba varias posibilidades, Otto sintió un escalofrío en la columna vertebral. ¿Acaso Daniel Steiner, para tomar el imperio en sus manos? ¿Estaba ignorando a propósito la revolución de los nobles a pesar de conocerla? La revolución de los nobles, desde el punto de vista militar, era cercana a una rebelión. Por lo tanto, si lograba un ataque exitoso antes de que los nobles aseguraran la legitimidad, Daniel Steiner podría someter a los nobles de un solo golpe. Eso significaba que podría convertirse en el verdadero líder indiscutible del imperio. Sé que es una suposición absurda. Pero... Daniel Steiner, quien constantemente tramaba conspiraciones, era perfectamente capaz de hacer algo así. Era un sociópata que incluso ocultaba sus propias emociones, así que ocultar sus objetivos no sería nada para él. Vaya, vaya. La situación se está volviendo interesante. ¿Quién acabará apoderándose del imperio?
Desde la perspectiva de Otto, esto era algo que no podía dejar de resultarle fascinante. Capítulo 149. Las técnicas de interrogatorio de Frien eran excepcionales. Más allá de tener talento, parecía ser su vocación, pues en menos de un día había obtenido confesiones de todo el pelotón enemigo. Si bien era natural que los soldados comenzaran a hablar una vez que el líder del pelotón confesó, era innegable que la velocidad a la que sucedió fue increíblemente rápida. Cabe mencionar que Pelp, el oficial de inteligencia que presenció la tortura de los soldados, se refirió a Frien como un demonio con rostro de santa. Es un secreto a voces que los soldados que custodiaban la entrada del centro de interrogatorios temporal también estuvieron de acuerdo con el testimonio de Pelp. Aunque la evaluación pública parecía un poco severa, nadie podía negar que Frien había logrado grandes méritos. Gracias a esto, al día siguiente, cuando Frien informó al comandante de la división que había descubierto no solo la frecuencia de operación enemiga sino también la encriptación del código Morse, y había completado la verificación cruzada, el comandante soltó una risa efusiva y la elogió enormemente. El siguiente en ser elogiado fue Daniel Steiner, quien había acogido a Frien tempranamente y la tenía como subordinada. El comandante de la división, cuyas emociones negativas hacia Daniel parecían haber desaparecido por completo, declaró que delegaría en el jefe de Estado Mayor la planificación y ejecución de operaciones utilizando esta información. Por lo tanto, actualmente, Daniel estaba en su tienda personal discutiendo qué operación sería más efectiva. Creo que el lugar más adecuado sería el cañón cercano a la división. Si logramos acorralar al enemigo en ese cañón, que solo tiene una ruta de escape, podremos aniquilarlos fácilmente. Entre varios miembros del Estado Mayor que visitaron, Pelp, el oficial de inteligencia, fue el primero en ofrecer su opinión. Los demás miembros del Estado Mayor también parecían estar de acuerdo, ya que no presentaron objeciones. Solo Frien, quien había sido invitada a la reunión de estrategia por sus méritos reconocidos, inclinaba la cabeza con curiosidad. Como su rostro parecía decir no hay un método más fácil, Daniel no pudo evitar preguntarle. Subteniente Frien. ¿Tienes un método mejor? Frien pareció sorprendida ante la mención de Daniel. Su mirada preguntaba si tenía permitido expresar su opinión, por lo que Daniel asintió una vez. Con el permiso recibido, Frien miró a los miembros del Estado Mayor y habló con tranquilidad. La brigada de infantería enemiga usará el mineral de Etherium para teletransportarse a la posición que hemos transmitido, ¿verdad? Entonces, ¿no sería mejor colocar minas de antemano en esa ubicación? Si se colocaban minas previamente en el punto donde se induciría el teletransporte enemigo, los enemigos pisarían las minas inmediatamente al teletransportarse, provocando explosiones en cadena. Así podrían obtener fácilmente la victoria, y estaba preguntando si realmente era necesario acorralar a los enemigos en el cañón y emboscarlos. Aunque no era un método humanitario, ciertamente era la forma más fácil de aniquilar al enemigo. Los miembros del Estado Mayor también sabían esto, pero había una razón por la que no lo habían mencionado. Masacrar al enemigo sin siquiera preguntar por su intención de rendirse, incluso en una situación ventajosa, se acercaba a un comportamiento inhumano. Sin embargo, Frien, con ojos inocentes, estaba diciendo básicamente no podemos simplemente matarlos a todos. En lo que respecta al enemigo, se podría decir que Frien carecía de humanidad. Los miembros del Estado Mayor, tras presenciar la falta de humanidad de Frien, naturalmente miraron al jefe de Estado Mayor, Daniel. Según los rumores que circulaban, Daniel Steiner era quien había educado a Frien de esa manera. ¿Cómo habrá lavado el cerebro a esa frágil mujer? Aunque el jefe de Estado Mayor es un excelente soldado, quizás no pueda considerarse una persona íntegra. Si pienso que es por el bien del imperio, no es incomprensible, pero... Los miembros del Estado Mayor, convencidos de que la mentalidad de Frien, tan diferente a la de una persona normal, había sido influenciada por Daniel Steiner, expresaban internamente sus sentimientos negativos. Yo no la hice así. Ella era así desde el principio. Daniel, incómodo y sintiéndose injustamente juzgado por esas miradas, carraspeó y se volvió hacia Lucky. Ayudante. ¿Consideras adecuadas las palabras de la subteniente Frien? Daniel esperaba que Lucky, su ayudante, criticara las palabras de Frien como comportamiento inhumano.
Si la ayudante que había estado más tiempo a su lado negaba las palabras de Frien, los miembros del Estado Mayor comprenderían que no es que Daniel Steiner sea despiadado, sino que Frien es la extraña. Es adecuado pero ineficiente. El problema era que Lucky, al ser también de origen experimental, carecía de cierta humanidad. Si Frien había abandonado voluntariamente su humanidad, Lucky se la habían arrebatado a la fuerza, pero alguien que no conociera los detalles no percibiría la diferencia entre ambas. Es más beneficioso desde una perspectiva amplia mantener al enemigo con vida y convertirlo en prisionero que masacrarlo. Más adelante, podríamos obtener ventajas mediante el intercambio de prisioneros, o incluso utilizarlos en operaciones en caso de emergencia. Por lo tanto, es correcto colocar minas en la ruta de escape del enemigo. Los ojos rojos de Lucky parpadearon lentamente. Si se dan cuenta de que están atrapados en un camión y que su ruta de escape es un campo de minas, todos perderán la moral y se rendirán. También sería un buen método hacer que un soldado aliado avance hacia la ruta de escape como ejemplo y esperar hasta que pise una mina. Eso es todo. Ante la explicación limpia y directa, los miembros del Estado Mayor comenzaron a asentir uno por uno. Todos sabían que hacer lo que Lucky sugería era lo más eficiente. Sin embargo, gracias a las respuestas mecánicas de Lucky, los malentendidos que los miembros del Estado Mayor tenían sobre Daniel se profundizaron aún más. Daniel, al confirmar que los miembros del Estado Mayor lo observaban con recelo, cerró los ojos en silencio y pensó. Aunque Lucky está bien, que no debería pedir la opinión de Frien en público. 5 días después. Brigada de Infantería de los Países Aliados. Camaradas. El brigadier Rafajol, de pie en un podio improvisado, gritó con fuerza. Frente a Rafajol, en un campo desolado, se habían reunido nada menos que 3000 soldados. Hoy participaremos en una operación histórica. Gracias a que los científicos de nuestra patria han investigado y desarrollado incesantemente el mineral de Ethelium, ahora podemos controlar libremente la teletransportación del desastre mágico. Este es un avance progresivo y, además, el comienzo que llevará a nuestro ejército a la victoria. Se empiezan a escuchar cañonazos desde el frente. Significaba que la división blindada de los países aliados había comenzado a avanzar hacia las trincheras enemigas. Como saben, nos infiltraremos en la retaguardia enemiga y atacaremos el cuartel general de esos idiotas del ejército imperial. El ejército imperial, al perder su cuartel general, caerá como un dominó y sin duda se convertirá en una turba desorganizada. Tengan cuidado. Podrían sentir náuseas por la orina que esos tipos derramarán de miedo. Ante la broma del brigadier, pequeñas risas se extendieron entre los soldados. Observando a esos soldados, Rafajol cambió repentinamente su expresión y exclamó. Hoy. Mostraremos a esos idiotas imperiales el verdadero poder de los países aliados. Así que todos los soldados, luchen con convicción. Es hora de mostrar a esos cobardes imperiales que estamos logrando una victoria progresiva. ¿No es así? Se escuchan afirmaciones desde varios lugares. Rafajol, sintiendo que la moral de los soldados había alcanzado su punto máximo, levantó la mano. Entonces, muéstrenles el miedo que deben sentir hacia los países aliados. Comienza el desplazamiento. Tan pronto como Rafajol terminó de hablar, siguieron las repeticiones de órdenes y los oficiales y soldados sacaron fragmentos refinados de mineral de Ethelium de sus bolsillos. Eran fragmentos vinculados al mineral de Ethelium del pelotón que había cruzado la línea del frente. A medida que rompían los minerales uno por uno, la luz se propagaba por todas partes. Al ver cómo los soldados desaparecían uno por uno dejando solo sus contornos, Rafajol también sacó un mineral de su bolsillo. Cuando Rafajol, infundiendo poder mágico en su mano, rompió el mineral, una luz cegadora ocupó todo el espacio. Después de que la luz desapareciera, Rafajol llegó a un cañón de gran extensión. Como estaba ubicado en la parte profunda del cañón, era un espacio con salidas limitadas. Tan pronto como vio ese panorama, Rafajol sintió que algo no encajaba. ¿Qué está pasando? Claramente me dijeron que las coordenadas estaban en un lugar donde se podía identificar visualmente el cuartel general enemigo. Este lugar no coincidía en nada con la información recibida. Los soldados que se habían teletransportado junto con Rafajol también estaban igualmente confundidos. ¿Dónde está el cuartel general enemigo? ¿Dónde estamos? ¿Esto es diferente a lo que escuchamos?
Todos simplemente miraban a su alrededor sin darse cuenta de que habían sido engañados. Mientras tanto, la luz seguía destellando y los soldados continuaban apareciendo, haciendo que el cañón se volviera cada vez más estrecho. Observando a los soldados agitados, Rafa Hall dio órdenes con la mayor calma posible. 12º Batallón. De momento, salgan del camión y aseguren la visibilidad. Entendido. Justo cuando el comandante del batallón, que había recibido la orden, comenzó a moverse con sus soldados utilizando la única ruta de escape, ocurrió. ¡Bum! Junto con la explosión, llamaradas y montones de tierra saltaron en todas direcciones. La onda expansiva desgarró el aire y los soldados cercanos al punto de la explosión salieron despedidos. Después de que los montones de tierra y sangre giraran en el aire y cayeran, con un ligero retraso se elevaron los gritos de los soldados. En medio del zumbido en los oídos, el comandante del 12º batallón, encargado del mando, gritó furiosamente. Minas. Es un campo de minas. Detengan el movimiento. Detengan el movimiento. Rafa Hall, que estaba agachado junto con los soldados, finalmente recuperó la compostura. Lentamente se puso de pie y, a través del denso humo, vio al 12º batallón regresando. Mientras todos estaban atónitos, se escuchó el sonido de un megáfono desde algún lugar. «Ah, ¿me escuchan?». La voz amplificada por el megáfono penetra a través del zumbido en los oídos. Actualmente están rodeados. Lo repetiré una vez más. Actualmente están rodeados. Rafa Hall, levantando la cabeza hacia la dirección de la voz, pudo ver a un hombre con uniforme de oficial de pie en el acantilado del cañón. A ambos lados del hombre, figuras que parecían tiradores aparecieron apuntando con sus rifles. A simple vista, su número parecía superar los cientos. Con una sola palabra mía, ustedes quedarán expuestos al fuego de artillería. Sería mejor que no intenten escapar. No les explicaré el motivo por separado. Acaban de experimentarlo. A medida que la respiración comenzaba a calmarse, el humo que se había extendido por el cañón comenzó a disiparse. Por lo tanto, arrojen sus armas y ríndanse. Esta es la primera y última misericordia que les ofrezco. Solo entonces Rafa Hall pudo verlo. La medalla de cruz dorada en el uniforme de la persona que ahora sostenía el megáfono y instaba a la rendición. Daniel Steiner. Le hervía la sangre al pensar que habían caído en una trampa tendida por él. Rafa Hall rechinó los dientes, pero si no aceptaba esa propuesta ahora, solo sería una muerte inútil. Apretando el puño por la frustración, Rafa Hall finalmente sacó su pistola y la arrojó al suelo tras un profundo suspiro. Había llegado a la conclusión de que, después de considerar numerosas posibilidades, una vez que pisaron este cañón, no había forma de escapar sin el permiso de Daniel Steiner. Todos ríndanse. Pero... he dicho que se rindan. Cuando el brigadier ordenó la rendición, se escuchó por todas partes el sonido de armas siendo arrojadas al suelo. Era una hazaña lograda por Daniel Steiner, jefe de Estado Mayor de la 7 División, en solo una hora desde el inicio del combate. Impregnado de derrota, Rafa Hall miró hacia arriba a Daniel Steiner y sintió una extrema impotencia. Los países aliados están a la vanguardia de la tecnología de teletransportación. Hemos desarrollado una tecnología que ni siquiera el Imperio ha podido implementar. Sin embargo, ese hombre, como burlándose de nosotros, ha utilizado la tecnología de los países aliados en nuestra contra. Desde el acantilado se escuchan los gritos de los soldados imperiales ordenando tirar las armas y arrodillarse. Los soldados de los países aliados, que habían estado ardiendo de espíritu combativo, comenzaron a arrodillarse uno por uno con miedo. Daniel Steiner observaba impasible a estos soldados aliados como si estuvieran en la palma de su mano. A pesar de haber obtenido una victoria abrumadora, no muestra alegría. Como si la victoria fuera algo natural para él. Al ver esto, Rafa Hall pudo estar seguro. A menos que podamos matar a Daniel Steiner, los países aliados nunca podrían ganar. Capítulo 150. 3 horas después del inicio del combate. Tienda de mando de la 12 División Blindada de los países aliados. ¿Qué está haciendo la brigada de infantería? ¿Por qué demonios no hay noticias de su ataque? Aunque el comandante de la división gritó nerviosamente, nadie pudo dar una respuesta clara. Los miembros del Estado Mayor solo intercambiaban miradas ambiguas frente a la mesa central donde se desplegaba el mapa de operaciones.
En sus miradas se albergaba una densa concentración de desconfianza y desesperación. Aunque nadie lo expresaba en voz alta, todos intuían que la situación estaba tomando un rumbo extraño. Y con razón. Si la operación se hubiera realizado con éxito, a estas alturas ya deberían haber recibido noticias de que la brigada de infantería había golpeado el cuartel general enemigo. Sin embargo, no llegaba ninguna noticia, y el ejército imperial seguía conteniendo ordenadamente el ataque de las fuerzas aliadas. El sonido de los cañones que retumbaba a lo lejos se convertía en una lúgubre música de fondo que reprendía al personal de la tienda de mando. Mientras todos observaban al comandante de la división, el oficial de inteligencia habló con dificultad. Excelencia. Han pasado 3 horas y no hay señales de que el mando enemigo esté colapsando. Me pregunto si habrá surgido algún problema con la operación de ataque utilizando el Ethelium. El oficial de inteligencia no pudo terminar su frase. En los ojos del comandante que lo miraba, se agitaba una ira a punto de estallar. Cuando el oficial de inteligencia, leyendo el ambiente, bajó la cabeza, el comandante de la división apretó los dientes. El ataque al cuartel general enemigo utilizando Ethelium era una operación que incluso nosotros estábamos ejecutando por primera vez. ¿Me están escuchando? Era una operación que incluso nosotros estábamos ejecutando por primera vez. El comandante de la división golpeó con fuerza la mesa central. Los miembros del Estado Mayor se estremecieron, pero todos disimularon y siguieron mirando al frente. ¿Quién demonios podría haber predicho nuestra operación y prepararse con antelación? ¿Quién diablos podría hacer algo así? Cuando el comandante comenzó a presionar, la respiración del oficial de inteligencia se volvió inestable. Quería superar esta situación en silencio, pero el comandante no lo permitió. Sintiendo su persistente mirada, el oficial de inteligencia habló con respiración temblorosa. Como su excelencia sabe, recientemente el coronel Daniel Steiner fue nombrado jefe de Estado Mayor de la 7 División del Ejército Imperial. Dado que en el pasado estuvo expuesto a un ataque con proyectiles de conversión de Ethelium, se estima que habría estado vigilando la tecnología de teletransportación de los países aliados. Esto significaba que si alguien había detectado previamente la teletransportación masiva de la brigada de infantería de los países aliados, lo más probable es que fuera el coronel Daniel Steiner. Mientras los miembros del Estado Mayor también asentían en silencio, el comandante de la división apretó el puño. ¿Estás queriendo decir que estamos siendo burlados por un solo hombre, Daniel Steiner? No querer aceptar la realidad suele manifestarse como ira. Justo cuando el comandante estaba a punto de gritar, entró el oficial de comunicaciones que había estado esperando la transmisión desde fuera. El oficial de comunicaciones, que reemplazó el saludo con una inclinación de cabeza, habló. Excelencia. Hay algo que debo informarle urgentemente. ¿Un informe? La situación de batalla no es favorable. El 4º batallón blindado ha sido aniquilado cerca de las trincheras enemigas. Parece que quedaron expuestos al fuego concentrado de la línea defensiva enemiga. Como resultado, el flanco izquierdo está a punto de colapsar. Mientras el comandante de la división agarraba con fuerza su bastón de mando, el oficial de comunicaciones continuó su informe. El 3er batallón blindado también está en retirada tras sufrir grandes pérdidas. Las fuerzas bajo su mando también se están retirando sin orden tras el colapso de la cadena de mando. La situación está fuera de control. El silencio que acechaba en la tienda de mando se volvió más pesado, pero el oficial de comunicaciones no dejó de informar. En la situación actual, se considera imposible mantener la formación de batalla. Además, un batallón blindado del ejército imperial ha lanzado un contraataque apuntando al flanco izquierdo destrozado de nuestras fuerzas. Excelencia. Si continuamos así, no hay posibilidad de victoria. El comandante de la división, tras escuchar el informe, se aferró a la mesa central y exhaló profundamente. Era algo natural si se pensaba bien. Aunque no quería admitirlo, los tanques imperiales superaban a los tanques aliados en movilidad y potencia de fuego. Como también tenían un blindaje grueso, la derrota estaba asegurada en un enfrentamiento frontal. Además, como los soldados de infantería del ejército imperial siempre llevaban armas antitanque, era casi imposible romper su línea defensiva con métodos convencionales. Por eso habíamos depositado todas nuestras esperanzas en la brigada de infantería.
No se recibía ninguna noticia de la brigada de infantería que debía teletransportarse a la retaguardia enemiga utilizando Ethelium y atacar su cuartel general. Era como si hubieran sido capturados o atacados por el enemigo inmediatamente después del desplazamiento. ¿Realmente hemos sido burlados por ese tal Daniel Steiner? Un mareo le sobrevino junto con una intermitencia en su visión. El estrés excesivo estaba afectando la mente del comandante de la división. Excelencia. Debe tomar una decisión. Si continuamos así, no podremos soportar las pérdidas de tropas. Excelencia. Todavía no es demasiado tarde. Las voces de los miembros del Estado Mayor, aterrorizados, le provocaban dolor de cabeza. El comandante de la división, que había estado gimiendo, habló con un rostro que mostraba claros signos de derrota. Las reservas, si desplegamos las reservas de la retaguardia. Ninguno de los miembros del Estado Mayor expresó su acuerdo con el murmullo del comandante. Sabían que incluso si desplegaban las reservas, no podrían cambiar la situación en el campo de batalla. Maldición. Finalmente, reconociendo la derrota, el comandante gritó con rostro desanimado. Da la orden de retirada general. Ahora mismo. Mientras tanto, en la gran mansión del conde Caledra. Por favor, sálveme. Solo adquirí algunos artículos de lujo que no estaban en la lista. No tenía la menor intención de perjudicar al ejército. De verdad. En el patio delantero de la mansión, un hombre cubierto de heridas suplicaba por su vida arrodillado. El nombre del hombre era Grión. Era un coronel que había servido como subjefe de suministros del regimiento, y era una persona que mantenía relaciones estrechas con figuras políticas y empresariales debido a su buena reputación. Entre las personas con las que Grión mantenía relaciones estrechas también se incluían altos oficiales militares, por lo que se garantizaba un futuro prometedor. Al menos hasta que fue descubierto metiendo mano en los suministros militares. El conde Caledra, apoyándose en un bastón entre sus guardaespaldas, miró a Grión y dijo: aunque sean artículos de lujo que no están en la lista, una vez clasificados como suministros militares, pertenecen al Estado. ¿Estás diciendo que no tenías intención de perjudicar al ejército después de malversar eso? Excelencia. Yo odio las mentiras. Lo que odio aún más son los que mienten mientras suplican por sus vidas. El rostro de Grión palideció. Justo cuando Grión, juzgando que no podría sobrevivir, estaba preso del terror, Caledra añadió. Sin embargo, considerando que el daño que has causado al ejército no es tan grande, te perdonaré la vida. En cambio, tendrás que pagar una multa que asciende a cientos de veces la cantidad que malversaste. ¿No tienes objeciones? Al escuchar las palabras de Caledra, Grión se postró completamente en el suelo. Sí. Por supuesto. Cooperaré en todo lo posible si puedo ser perdonado por mis crímenes. Justo cuando Caledra, asintiendo con la cabeza, estaba a punto de liberar a Grión, sucedió. Conde, excelencia. Beck, el subdirector de la Agencia Central de Inteligencia, se acercó. Beck, que tenía una expresión bastante seria, susurró al oído de Caledra. Se informa que la 12 División Blindada del Frente Occidental se ha retirado tras una derrota. Aunque aún no es seguro, parece que el ejército imperial descubrió el desarrollo de la tecnología de Ethelium de los países aliados y se preparó con antelación. Una ceja de Caledra se cristó. Ante la mirada de Caledra, que parecía cuestionar la veracidad, Beck habló mientras sudaba frío. Es seguro. Se dice que después de que la brigada de infantería realizara la teletransportación usando Ethelium, las comunicaciones se cortaron como por arte de magia. Parece que fueron capturados o asesinados por el enemigo. Las pupilas de Caledra, tras escuchar toda la historia, temblaron. En un arrebato de ira, Caledra sacó una pistola de su bolsillo y se acercó a Grión. Grión, al oír los pasos, levantó la cabeza y pudo ver a Caledra blandiendo una pistola hacia él. Con un ruido sordo, Grión cayó al suelo. Desconcertado, Grión movió sus ojos y miró hacia arriba a Caledra. Tras confirmar el cañón de la pistola apuntándole, Grión, jadeando, habló rápidamente. Hablaré. Lo diré todo. No solo yo, sino que otros encargados de suministros también. Caledra apretó el gatillo. ¡Bang! Con el sonido del disparo, una bala se alojó en la cabeza de Grión. Aunque confirmó que Grión había muerto, Caledra no dejó de apretar el gatillo. ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!
Mientras los disparos resonaban uno tras otro, los guardaespaldas, incapaces de soportar la horrible escena, cerraron los ojos. Incluso mientras la sangre y los trozos de carne salpicaban, Caledra siguió apretando el gatillo hasta que no quedó ninguna bala. Nerviosamente, Caledra arrojó la pistola al cadáver y exhaló con respiración agitada. En su mente, acalorada por la excitación, solo aparecía el rostro de un hombre. Debe ser tú otra vez. Daniel Steiner. Me obstaculizas hasta el punto de ser repugnante. Era odioso. Sin embargo, Daniel Steiner también era la persona a quien Caledra valoraba más. Las hazañas de Daniel siempre superaban las expectativas de Caledra. Si no se hubieran encontrado como enemigos, habría sido la persona que Caledra querría tener más cerca. Caledra, levantando la mano para echar hacia atrás los mechones de cabello que le caían, habló en voz baja. Subdirector. Beck se acercó e inclinó la cabeza. Transmite al duque Belvar. Si perdían esta oportunidad, nunca podrían atrapar a Daniel Steiner. Caledra, después de controlar su respiración, entrecerró los ojos con agudeza. Que ya no hay otra opción y debe apresurarse a tomar el control de la capital. Fin del capítulo 150.